Hoy te invito a compartir algunos conceptos sobre negociación. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es negociación. El concepto, ¿para qué sirve una negociación? Para resolución de problemas en forma de diálogo. No te olvides que cuando tenemos que hacer una negociación, por lo general hay un conflicto, hay alguna situación que nos hace a resolver esos problemas. Y lo fundamental es tener un diálogo. Cualquier necesidad por remediar es una ocasión para iniciar un proceso de negociación. Siempre es importante tener un diálogo. Cada vez que las personas intercambian ideas con la intención de modificar sus relaciones, cada vez que llegan a un acuerdo se están negociando. Es fundamental buscar algunos acuerdos dentro del campo de una negociación. Algunas definiciones que tenemos de negociación son un método para llegar a un acuerdo con elementos tanto cooperativos como competitivos. No nos olvidemos que dentro de una negociación puede haber intereses competitivos. ¿Qué significa método? Método significa que hay que hacer una serie de pasos, hay que seguir una serie de pasos que deben seguirse de cierta manera y en cierto orden. Tenemos que tener un método de negociación. El elemento cooperativo resulta del deseo de ambas partes llegar a un acuerdo, mutuamente conveniente. Siempre es conveniente llegar a un acuerdo. Sin este deseo no se negociará, se exigirá, se va a pelear y se recurrirá a la autoridad. Y el elemento competitivo se deriva del deseo de una de las partes lograr el mejor acuerdo para sí misma. Esto suele pasar en muchas negociaciones, que hay una parte que está defendiendo los intereses propios. La negociación es una forma de alcanzar nuestros objetivos cuando estos no dependen exclusivamente de nosotros, sino que por el contrario requieren de una interacción con otros sujetos. Así que también es base esto, como una definición válida. La negociación no es un fin en sí mismo, sino un procedimiento de conseguir unos objetivos y satisfacer unos intereses. Siempre hay intereses en juego dentro de una negociación. Así que ese es también otro de los elementos, otra de las variables que entran en juego, que ponemos en el momento de encarar una negociación. Cada una de las partes defiende sus intereses. En la negociación estratégica se aprendemos todos, es algo que hacemos cotidianamente. La pretensión absurda sería enseñar a negociar. Siempre el proceso es asimétrico, es decir, querer conversar cuando una de las partes entiende que necesita o podría necesitar algo del otro, mientras sabe que el otro tiene diferentes aspiraciones. Siempre es asimétrico. Es previsible que el deseo de acercarse siempre se trabe al principio, siempre hay resistencia, con la convicción de que el otro valorará en exceso todo aquello que lo hace diferente. Entonces, por eso es un proceso asimétrico. Nunca estamos en presencia de un proceso simétrico dentro de una negociación estratégica. También aparece la incomodidad. Entonces pasó mucho, cuando hay conflicto entre diferentes países, siempre aparece una incomodidad, que siempre se encuentra presente esa incomodidad. Entonces ahí empiezan las negociaciones con los diferentes tipos de relaciones comerciales, diplomáticas, comunitarias, para evitar conflictos peores, hasta poder llegar a un acuerdo. Colegas, pero dispares, ¿qué significa? La negociación es el proceso a través del cual se incorporan trazas de colaboración en caso de que no los había ni tenía ni por qué haberlas. A diferencia de un litigio en lo que el juez dictamina, acá estamos frente al colega, siempre se busca ¿qué cosa? Un entendimiento antes de generar conflictos. Siempre buscamos un entendimiento. Y también es imprescindible, ¿qué cosa? El compromiso, comprometerse, como sea necesario, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que existir la prudencia. La prudencia es uno de los elementos que tiene que cundir en cualquier tipo de negociación estratégica. ¿Qué tipo de negociación tenemos? Ganar, ganar, ¿qué significa? Significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente beneficiosos para ambas partes, son satisfactorios. Es ver la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. Se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona no se logra
o excluyendo del éxito a los otros. Siempre se busca un equilibrio en este tipo de negociación, ganar, ganar. Ganamos ambas partes. Entonces, por eso es una de las mejores negociaciones para tener en cuenta, porque no se busca la competencia si no hay una cooperación entre las dos partes que están negociando. Por ejemplo, qué sé yo, negociamos un aumento de un 15% en este momento, entonces que ambas partes, una que ceda el 15% y otra que también conceda con otro beneficio, buscar que ganen las dos partes dentro de esa negociación. Entonces, puedo ceder un 15% y lograr, qué sé yo, que la otra parte que me proponga que también incluya las horas extras dentro de ese aumento, dentro de ese nuevo acuerdo. Entonces, que uno ceda quizás un porcentaje de un aumento, pero que se vea reflejado en incremento en otro tipo de tareas. O una merienda, o un vale, o lo que sea. Mucho que también se da ese tipo de situaciones. Ganan las dos partes. Ninguna de las dos partes sale perdiendo. Si bien hay que ceder muchas veces, pero uno no sale perdiendo tampoco. Gana o pierde, ¿qué significa? Son los que se identifican con este paradigma, son proclives a utilizar la posición, el poder, los títulos o la personalidad para lograr lo que persiguen como el estilo de liderazgo, que es algo autoritario, que es un enfoque autoritario. Tienen el poder muy centralizado, muy... Entonces, ¿qué pasa? Con esta persona siempre va remarcando el poder, porque tiene el poder, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué dice? A corto plazo, gana o pierde, produce mal resultado porque se basa en la fuerza y el talento de las personas que están en la cima. Así que, si bien tengo el poder, pero a la larga hay que tener que esa persona puede lograr una buena negociación. No soy muy partidario de esta, vamos a ser sinceros, pero se respeta. El gano pierde. El pierdo-pierde, esta es una de las más difíciles. Se presenta cuando se reúnen dos personas del tipo gano-pierde, es decir, cuando interactúan dos individuos resueltos, obstinados y egoístas. ¿Cuántas veces que se da? Entonces, muchas veces en estos casos conviene hacer una X cantidad de ronda de negociación, no de primera de entrada, porque siempre va a haber un conflicto, siempre va a estar presente ese conflicto hasta lograr apaciguar los ánimos, siempre buscar el diálogo como veníamos hablando antes. Y el gano-gano, las personas con esta mentalidad no necesariamente tienen que querer que algún otro pierda. Lo que importa es conseguir lo que quieren. Y acá tenemos algo fuerte, lo que quieren, gano o gano yo o gano, yo quiero ganar esto y no voy a recibir nada. Una persona con la mentalidad gano piensa en términos de asegurarse sus propios fines, permitiendo que la otra persona logren lo de ella. Estoy representando gano y no me interesa lo que pasa con la otra parte. Y esta ganar o no hay trato, si no se llega a una situación de acuerdo, que no estén de acuerdo, se puede recurrir a algo superior. En estos casos es cuando se recurre a una mediación, una instancia superior para lograr destrabar la situación. ¿Qué necesitamos para que pase una negociación? Una preparación previa, lógicamente. ¿Qué tipo de negociación es? ¿Cuál utilizar? Depende del contexto. ¿Qué perfil tiene la otra parte? ¿Qué información tenemos de ella? ¿Cuáles son los temas claves a tocar? ¿Qué concesión estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo podemos romper esa negociación? Entonces, sería una serie de interrogantes que tenemos que tener en cuenta en la preparación previa. Preparar una buena situación de no acuerdo, listar oportunidades de ganar y concesiones a bajo costo, elegir la táctica de acuerdo al tipo, de acuerdo en lo que con la persona que voy a negociar. Una discusión, plantear y comunicar claramente cuál es la propuesta de negociación, cuál es la propuesta que nos lleva, escuchar y observar para interpretar bien las propuestas de las otras partes. Una proposición, hacer propuestas realistas y alcanzables, no pensar en utopía, no empecinarse, acá empieza cuando empiezan los roces, interpretar los intereses ocultos de la contraparte. Lógicamente, el cuarto en la negociación, siempre buscar un ambiente distendido de colaboración, empezar a listar todas las soluciones posibles, evitar insistir en una única opción, sino tener un canal de diálogo siempre abierto para lograr una buena negociación.
transmitir la creencia de que el acuerdo es mucho más importante que para otra contraparte que para ti. Transmitir que la otra contraparte necesita un acuerdo a cualquier precio, transmitir la creencia de que el acuerdo es mucho más importante, siempre buscar el diálogo, remarcar el diálogo en este momento que estamos negociando. Tenemos una fase inicial, crear un clima propicio para nosotros, obtener el máximo de información, escuchar, fundamental, escuchar a la otra contraparte. Entonces, a ver en qué punto no estamos de acuerdo, demostrar poco interés en el acuerdo no sirve, y resaltar nuestras alternativas. Tenemos dos formas de negociación, vertical, es punto a punto y cerrando los temas, o en forma horizontal, recomendada todos los puntos a la vez sin cerrar nada hasta llegar a un acuerdo global. Depende también mucho el contexto a dónde, con quién estamos negociando. Se aconseja lo horizontal, tener todo sobre la mesa, ver qué propuestas hay y después empezamos a cerrar. Y no ir cerrando uno por uno de los temas. Va a dar mucho mejor resultado. Entonces, tipo de negociación, enfocado a los resultados, lo único que realmente importa es alcanzar su objetivo. Presiona, no le importa generar un clima de tensión, se cree dueño de la verdad. Considera a la otra parte como un contrincante, al que hay que vencer con el objeto de conseguir el máximo beneficio posible. Entonces, creo que esta no va a dar muchos resultados si nos enfocamos en los resultados. Y el otro, enfocado en las personas, se preocupa ante todo por mantener una buena relación personal, evita el enfrentamiento y busca ceder antes de romper relaciones. Busca la colaboración dando la información que solicita y plantear sus condiciones. Creo que es la más adecuada trabajar con este tipo de negociación. El negociador enfocado a las personas. Creo que es la que va a ser proclive a que obtener mejores resultados. La negociación inmediata busca llegar con rapidez a un acuerdo sin preocuparse en tratar de establecer una relación personal con la otra parte. Se suele dar alguna vez esta negociación inmediata. Y la progresiva busca un cambio en una aproximación gradual. Y en ella juega un papel muy importante la relación personal con el interlocutor. Entonces, la negociación progresiva también está presente, también es considerable, es buena tenerla en cuenta. Habilidades que tenemos que tener, capacidad para identificar cuál es el problema, capacidad para separar a las personas del problema. Acá muchas veces las personas están involucradas con el problema. Es bueno separar a la persona del problema. Capacidad de ser flexible, creativo, a sangre fría, resistencia a la ansiedad. Bajar las ansiedades es otra de las habilidades que tenemos que tener en cuenta. Bueno. Saber qué se quiere, conocer a la otra parte, prever reacciones, objeciones, respuestas, revisar y resumir los acuerdos, tener en claro hacia dónde vamos con esa negociación. Habilidades de esa negociación, habilidades de inteligencia, hay que tener habilidades intelectuales, originalidad, habilidad lingüística, capacidad para solucionar un problema, habilidades emocionales, mantener un equilibrio emocional, tener autocontrol, mejorando la integridad, tener un equilibrio emocional es muy importante en cualquier negociación. Y tener en cuenta estos pilares, pitufo, ¿qué dice? Poder, capacidad de que los demás cumplan con nuestros fines o deseos, capaz de influir sobre los demás. Hay tres categorías de poder. El primero es coercitivo, centrado en la fuerza de un participante sobre el otro. El compensatorio, capacidad de satisfacción de los deseos de una de las partes sobre la otra. Y persuasión, se basa en el conocimiento del deseo del otro. Quizá la persuasión puede servir en este caso, en el caso de un poder. Información, puede ser la clave del éxito para una sólida argumentación. No permite anticipar una negociación. Tiempo, el tiempo es algo estratégico. Cuanto más tiempo pasa, muchas veces es contraproducente. Entonces hay que tener cuidado con el tiempo. Por eso hay que establecer un vencimiento, hay que tener celeridad y calidad en la reacción. Entonces hay que tener muy en claro el tiempo que estoy dispuesto a negociar.
La U de unidad, de pitufo, la U de unidad. Se debe mantener la unidad de criterio en la negociación dada por la uniformidad entre las posiciones, planteo, argumento. Siempre mantener una unidad propia de criterio. Filosofía, por eso estamos en la F, se debe definir antes de la negociación al estilo que se va a establecer. ¿Qué filosofía voy a establecer de negociación? Gano, pierdo. Depende del contexto elegir esta filosofía de negociación. Y lógicamente la organización fundamental. Yo tengo que tener en claro los objetivos, tengo que tener en claro cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Por todo esto creo que tenemos todos los elementos necesarios para poder establecer una buena negociación. Te pido, si te gustó este video de negociación, que des un like y que te hagas el seguidor del canal.